¿Te imaginas jugar Minecraft de una forma totalmente diferente utilizando un sistema de realidad virtual hecho por ti? Con este sistema vamos a jugar con los movimientos de nuestro cuerpo, es decir, no vamos a necesitar teclado ni mouse, simplemente con gestos muy intuitivos vamos a poder llevar la experiencia a otro nivel. Así que si te gusta todo esto, quédate que te voy a explicar cómo vas a poder hacerlo. Esto es PyCrafting, aquí hacemos distintos proyectos de programación basados en videojuegos, especialmente en Minecraft. Vale, para llevar a cabo este proyecto vamos a necesitar tres elementos fundamentales. Primero sería el Minecraft, cualquier versión que corra en PC, da igual. Luego vamos a necesitar el sistema de realidad virtual, puede ser un sistema tradicional como el Oculus o uno que podemos crear utilizando cartón, ¿vale? Más adelante estaré hablando sobre esto. Y también importante, vamos a necesitar el código que les voy a estar hablando más, es decir, el mod que, el que detecta los movimientos de nuestro cuerpo. Puedes crear tu propio sistema de realidad virtual casero. Hay muchos videos en YouTube de cómo hacer el casco de cartón. Y para la conexión con la PC vas a necesitar, si tienes Android, vas a necesitar esta aplicación que se llama Trinus, que envía la señal de tu PC a formato de realidad virtual, o esta que es iVR, que la vas a poder utilizar junto con el mod de Vivecraft en el caso de que tengas un iPhone, ¿vale? Si quieres más detalles, déjalo en los comentarios. ¿Y cómo funciona este mod? Básicamente, cuando detecte distintos gestos mediante la webcam, vamos a traducirlo, vamos a llevar estos gestos, los vamos a estar convirtiendo en acciones dentro del juego. Por ejemplo, si detecta que estamos caminando, virtualmente se estará presionando la tecla de caminar. Ya tengo distintos videos donde hablo más sobre qué acciones específicas se está detectando, así que te voy a invitar a que lo veas y nos acompañes durante toda la evolución de este programa. La base de este programa es la detección de movimiento con sustracción de fondo, que consiste en restar el fondo estático de cada cuadro en tiempo real, es decir, va a calcular la diferencia de píxeles y luego vamos a escoger un contorno que, en dependencia de dónde esté situado ese contorno, vamos a ejecutar distintas teclas. Ya tengo un video más amplio donde explico cómo funciona este algoritmo, incluso te muestro parte del código para que si tú quieres también puedas probarlo. Y por supuesto también es compatible con otros videojuegos, ¿vale? Vamos ahora a hablar un poco sobre el futuro de este programa, sobre todo cuándo se va a poder descargar. Aún está en desarrollo, es decir, todavía estoy añadiendo una serie de características, de funcionalidades para que sea un mod completo, es decir, no solamente podamos explorar, sino que podamos tener más mecánicas de juego. Así que te voy a recomendar, si quieres estar al tanto de todo, que le dejes suscribir al canal para que no te pierdas ninguna de las novedades de este proyecto, incluso que también puedas dar un feedback. Vale, antes de pasar a la parte donde voy a estar leyendo sus comentarios y saludando, también quería mencionarles que voy a estar subiendo más contenido sobre este programa, es decir, cómo va progresando en la parte de shorts y en la de comunidad. Así que es importante que estés suscrito y que le des clic a la campanita para que te notifique, ¿vale? Cada vez que subo un nuevo video. Kevin Sevilla me pregunta, ¿nosotros tenemos que hacer el código o ya está escrito? Bueno, un inicio, lo que muestro en algunos de mis videos es los tutoriales de cómo podrían hacerlo ustedes mismos. También, si logro motivarlos a que comiencen en la programación o si ya conocen algo y quieren hacerlo, no hay ningún problema con esto, ¿vale? La idea es crear una versión final con todo el feedback, con más características, que sea totalmente jugable y bueno, que no tengan que escribir el código. Al final, en algún punto cuando el desarrollo esté avanzado, haré un video especial y les diré dónde lo voy a publicar. Junkra me dice, sigue con el mod de Minecraft, pero hazlo para una versión de Bedrock. No sé si saben, pero bueno, la idea del mod también sería hacer que llegara a dispositivos móviles, es decir, que sirva para la mayor cantidad de usuarios posible. Eso vendría siendo una versión posterior a lo que sería la versión de PC. Ya tendría que ver cómo hacerlo, cómo lograr que sea funcional, y también me da una sugerencia de que si se podría utilizar otro celular como webcam, y está en lo cierto. También tal vez en un futuro hago un video sobre esto, así que Yukra, un saludo para ti, un saludo y gracias por escribir. Vale, también quiero saludar a Juanma, que me había dicho que si quería podía hacer el server de Discord, pero ya te estaré avisando cuando empiece todo este proceso de cómo se va a hacer la parte de descargar el juego y tal, ¿vale? Pero de todas formas, muchas gracias y un saludo. Sid me comentaba que, aparte de que, bueno, que estuviera hablando del mod de VR, que si podía haber una forma fácil de instalar, porque lo que tengo hasta ahora es un tutorial con el código de Python. Y sí, te respondo, la idea es que simplemente con un doble clic ya pueda funcionar, incluso que tenga un menú para lo que es la configuración de los distintos parámetros, ¿vale? Así. Alex G pregunta que cómo se llama el mod, supongo. Dice cómo se llama el juego, pero cómo se llama el mod. Bueno, por ahora no tiene nombre, no he pensado mucho en esto. A veces en algunas miniaturas pongo algo como Object Detection, no sé, VR inmersivo, no sé. Así que si tienen alguna idea por un nombre, también pueden dejarlo en los comentarios, ¿vale? También quiero dar un saludo especial para Epic Game Duo, que me había comentado, era un seguidor del otro canal que yo tenía, el otro proyecto, así que un saludo y espero que este te esté gustando. Por ahora es todo. Si quieren dejarme feedback, comentarios y tal, lo pueden hacer, voy a estar leyéndolo en futuros videos, así que muchas gracias por el apoyo que he recibido en estos meses. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.